Saludos, seguidores de la Fuerza. Hoy en este video hablaremos de qué fue lo que pasó con Coruscant después de la caída de la República y cómo evolucionó Coruscant una vez que el Imperio se hizo cargo de sus lugares más importantes. Acompáñame en este video hasta el final y descúbrelo. En Star Wars, pocos planetas han tenido tanta importancia política como Coruscant. Aunque es una ciudad enorme, logró gobernarse a sí misma y a la galaxia bajo el gobierno de la República antes del surgimiento del Imperio, y albergó tanto al Senado Galáctico como al Consejo Jedi. Las cosas permanecieron así durante bastante tiempo, antes de que la República se reorganizara en el Imperio Galáctico durante las Guerras Clon. Pero con tanta historia en torno a este planeta que condujo al ascenso al poder del Imperio, ¿qué pasó con Coruscant cuando el Emperador reforzó su control sobre el planeta y la galaxia? Como todos los demás planetas que participaron activamente en las Guerras Clon, Coruscant fue otra víctima de los efectos de la Orden 66. Una vez que activó el ejército clon de Palpatine, eliminaron sistemáticamente a casi toda la Orden Jedi y tomaron el control de Coruscant. Dado que Palpatine ya había establecido el Imperio desde una perspectiva política, todo lo que quedaba era establecer su gobierno para que los Jedi parecieran traidores para poder restablecer la confianza de la gente. También envió a Darth Vader a asaltar y arrasar el Templo Jedi, simbolizando la caída de la alguna vez respetada Orden Jedi. Pero mientras parecía que el polvo finalmente se había asentado en Coruscant, la Orden 66 resultó ser solo el comienzo de un largo y difícil periodo de transición para el planeta. Como la mayoría de los planetas que estaba bajo el dominio del Imperio, la vida diaria de Coruscant recibió un duro golpe a medida que la seguridad se hizo un poco más estricta y la vida se volvió más independiente del régimen en su conjunto. Incluso, el horizonte experimentó cambios estéticos masivos a medida de que el emperador imponía lentamente su influencia. Lo que alguna vez fueron majestuosos rascacielos con hermosos paneles reflectantes, rápidamente se sintonizaron en superficies de bloques y un estilo más aerodinámico. Sin embargo, los mayores cambios se sintieron en algunos de los lugares más grandes e importantes, como el edificio del Senado y el Templo Jedi. Durante los primeros años del Imperio, el Senado pasó a llamarse Senado Imperial, y todavía celebraban audiencias, incluso si su influencia era un gran parte para mostrar. Pero cuando se supo que la princesa Leia era en realidad parte de una célula rebelde, empujó al emperador a disolver el Senado y cerrar oficialmente el edificio. Si bien instruyó a los de la ciudad para que dijeran que el Senado regresaría una vez más, ese no fue el caso. Debido a la forma estratégica en que el emperador manejó su transición, muchas de las personas dentro de la ciudad probablemente ni siquiera habrían notado un cambio tan masivo antes de que fuera demasiado tarde, ya que muchos estaban más concentrados en tratar de llegar a fin de mes y sobrevivir. Sin embargo, quizás el cambio más masivo y respetuoso en todo Coruscant fue el tratamiento del Templo Jedi. Como no todos los Jedi fueron eliminados después de la Orden 66, Darth Vader y sus inquisidores tenían que cazar a cualquier Jedi rezagado en toda la galaxia. Sin embargo, en Coruscant, la calumnia Jedi estaba en su punto más alto, ya que toda la orden fue etiquetada como traidora al Imperio. Y para llevar a casa esta demostración de poder, todos los sables de luz confiscados en el templo se fundieron en una gran ceremonia fuera del Templo Jedi. Más tarde, el emperador convertiría el Templo Jedi en su palacio imperial, incluso haciendo que sus artefactos Sith fueran transportados allí como una sutil excavación en todo lo que representaba la Orden Jedi. El templo también se convirtió en un punto de triángulo supremo del emperador, que alguna vez fue el Distrito Federal de la ciudad. Y con esto concluyo este video. Dime qué te pareció en los comentarios. Muchas gracias por mirar el video hasta el final. No olviden dejar su like y suscríbanse si es que aún no lo han hecho. Ahora sí me despido y recuerda, la fuerza estará con ustedes siempre.